Sí. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vengo a hablar con ustedes, gracias a la invitación de la Universidad UTEL, para que hablemos del poder de nuestro propósito en la evolución de nosotros como seres, como personas. Muy buenas tardes, es muy grato para mí estar aquí en este espacio el día de hoy para aportarles con un tema que realmente me apasiona mucho, que se ha convertido en un estilo de vida, en una forma de pensar, de ver la vida de una forma distinta. Les agradezco enormemente por estar acá, por dedicar parte de su tiempo a esta charla en la que revelaremos el poder del propósito en la evolución de nuestro ser. Voy a empezar con una reflexión que me gusta mucho tener presente cuando hablamos de estos temas, y es darle un poco de polo a tierra a estos conceptos que a veces son tan intangibles, que no son tan fáciles de digerir, que no son tan fáciles de procesar, de entender. Entonces, les quiero contar una experiencia de Herb Brooks, un jugador que se convirtió en entrenador de su equipo de hockey sobre hielo. Y él en algún momento expresó a su equipo que los grandes momentos nacen de las grandes oportunidades. Entonces, aquí lo importante de esta cita es tener en cuenta que esta persona que ya pasó por la experiencia, que agradeció un momento de oportunidad que tuvo, así como la oportunidad en la que estamos aquí todos sentados escuchando acerca de un tema que nos interesa, que nos va a alimentar el espíritu, que nos va a alimentar nuestro foco, nuestra visión y nuestra misión. Lo que vemos acá es que esta persona desde su expertise, desde su experiencia, porque él fue jugador, quien se convirtió en un entrenador, llevó a su equipo estadounidense de hockey sobre hielo a enfrentarse en los 80s a los Juegos Olímpicos de Invierno, en donde tenían que encontrar a la Unión Soviética, quienes eran el equipo invencible para todos. Era el equipo difícil, era el equipo monstruo, era el miedo. Y en ese año, justamente gracias a la metodología, al expertise de Herb Brooks, su equipo quedó campeón, terminaron obteniendo la medalla de oro en esos mismos juegos, y todo su entrenamiento, toda su metodología, toda su forma de entregar, de motivar, de detonar a su equipo estuvo basada en el propósito, en ese gran para qué. Ellos obtuvieron su medalla de oro porque tenían muy claro cuál era su gran para qué, tuvieron muy clara su oportunidad y tuvieron muy claro su gran para qué. Esto demuestra claramente cómo el propósito es ese gran para qué, ese detonante que impacta nuestros objetivos, nuestras acciones, nuestras emociones, que eventualmente nos van a llevar directo a cumplir el objetivo que nosotros nos hayamos propuesto, esa meta que tengamos en mente. Para quienes no me conocen, mi nombre es Angélica Peña, soy especialista en orientación al logro, productividad y puesta en marcha de proyectos emprendedores. Soy fundadora de Community Service Business, una comunidad de estudio creada con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y de sus empresas, de todos esos emprendedores y personas que están en curso de formación profesional, que están en camino de construir sus proyectos. Nosotros en nuestra comunidad de estudio les aportamos, y yo personalmente desde mi perspectiva, en cómo desarrollar ese entendimiento de los procesos, de los conceptos empresariales y sobre todo el entendimiento del desarrollo humano como experiencia y como herramienta transversal para aplicar en sus proyectos. Por eso el tema de hoy, nuestra conversación de hoy, se trata del propósito y cómo este impacta en la evolución de nosotros como seres humanos. Quiero ver antes de entrar en materia si hay algunos comentarios, si hay alguien que esté por acá que le interese el tema, si hay preguntas. Hola Valeria, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hola Edward, con mucho gusto, es con mucho cariño. Voy a darles todo lo que tenga desde mi perspectiva para orientarlos y guiarlos y dejar el concepto
muy bien sembrado, muy bien desarrollado y que ustedes cuando se vayan de aquí puedan llevarse una información que realmente puedan aplicar en sus vidas, en sus emprendimientos, en su parte profesional, personal, emocional, que realmente el concepto se vuelva parte de sus vidas, que se vuelva parte de su forma de pensar, que se vuelva un estilo de vida, porque en este momento, en este nuevo cambio en la era digital, todos nuestros estilos de vida han cambiado y necesitamos empezar a enfocarnos en lo que es realmente importante y tener un propósito, unas metas claras, tener unos detonantes claros nos va a servir muchísimo para que podamos desarrollar nuestros proyectos. Entonces, entrando en materia, hoy les quiero contar o les quiero hablar de un par de conceptos bien importantes que son el cambio, el poder y el propósito. Estos son conceptos muy claves en estos tiempos, como les decía, en los que estamos viviendo, donde cada minuto, cada segundo las condiciones del mundo y de las personas cambian. Y es que son muy relevantes no solo para estos tiempos, sino para el futuro también, porque se trata de la forma en la que se está transformando el mundo, en la que se está desarrollando la economía, las personas, en la que estamos cambiando nuestra manera de llegar a las personas, de conectar con las personas, de hacer negocios, de emprender, de intercambiar valor. Y por supuesto también de crear estilos de vidas excelentes para nosotros, para nuestras familias, para las personas que nos rodean, para las personas que están en nuestro entorno y a las cuales les queremos aportar, les queremos entregar. Estamos en una era en donde todos necesitamos entregar, necesitamos mostrarle al mundo de qué estamos hechos porque el distanciamiento social y estos cambios que hemos tenido nos han llevado a desarrollarnos de una manera diferente. Actualmente la mayoría de personas están preocupadas por estos cambios. Sin embargo, se nos olvida que todos los cambios son positivos y son tan positivos porque vienen junto con las oportunidades. Los cambios no vienen solos, vienen con un entorno inherente, vienen con oportunidades. Y una oportunidad muy grande en esta nueva era digital es potenciar el propósito, descubrir cuál es nuestro propósito, porque descubrir cómo hacerlo va a convertirse en una de nuestras mayores fortalezas, nos va a enfocar, nos va a guiar, se va a convertir en un mapa de ruta con el que vamos a llegar a cumplir nuestras metas de ahí en adelante. Definamos inicialmente qué es el propósito. El propósito, algunas personas lo confunden con el objetivo o con los objetivos. Desde mi punto de vista, el propósito es ese gran para qué, es ese detonante, esa determinación que nos mueve a hacer algo, esa intención por la que nos movemos para llegar a algo, para conseguir algo. Ahora, el objetivo como tal o los objetivos son esas acciones que realizamos para hacer ese algo, esas acciones con las que volvemos tangibles ese propósito, esa forma en la que llegamos a ese propósito y que nos permiten volverlo un poco más tangible, visualizarlo más, entenderlo más, dimensionarlo más, modelarlo más, perfeccionarlo si es el caso, pero el punto es que nos permiten esos objetivos alcanzar nuestro propósito. Entonces, el propósito es ese gran para qué, esa determinación que tenemos, esa intención por la cual queremos lograr algo. Y nuestros objetivos son las herramientas, son esas acciones que realizamos para llegar allá. ¿Mm? Entonces, partiendo de allí, partiendo de empezar a desarrollar ese mapa de ruta con el que vamos a llegar a cumplir nuestras metas, con el que vamos a llegar a desarrollar ese de ahí en adelante, ese camino de objetivos, vemos cómo hoy en día muchas más personas están buscando activamente cumplir sus sueños, están buscando activamente su propósito para cumplir sus sueños, que les permita impulsarse, que les permita detonar sus motivadores y llegar a ese punto a donde siempre hemos soñado alcanzar o ese punto que hemos soñado alcanzar. Las personas actualmente estamos buscando llevar nuestros mensajes al mundo siendo diferentes, siendo únicos, irrepetibles, auténticos. Es la forma en la que nosotros podemos convertir nuestro propósito como una herramienta para desarrollarnos como personas.
Ese es el impacto que tiene nuestro propósito en el desarrollo de nuestro ser. Es esa fortaleza, es ese detonante que nos permite empezar a ver más tangible qué es eso único que tenemos y bajo lo cual vamos a poder formar esa idea en la que nosotros queremos enfocarnos. Ahora, también es muy importante y es clave invertir en nuestra formación. Necesitamos educarnos para fortalecer nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestros conceptos, nuestra formación, nuestra estructura. Hoy el mundo nos está dando esta fantástica oportunidad para poder hacerlo desde cualquier lugar. Como por ejemplo acá con la Universidad de UTEL podemos tener acceso al desarrollo, acceso al aprendizaje desde cualquier lugar del mundo. Estamos teniendo esta gran oportunidad para hacerlo desde cualquier lugar, a través de mentores, instituciones, personas que tienen una perspectiva un poco más alta que nosotros, mentores y personas que nos inspiran, que nos motivan a desarrollar todos esos talentos que nosotros tenemos dentro y para los cuales estamos preparándonos y nos estamos diseñando, modelando cada día. Es por eso que es tan clave y tan importante que encontremos nuestro propósito. Así que para encontrarlo, para encontrar y entrar en contexto con nuestro propósito, lo primero o la primera recomendación que quiero hacerles es que vamos a preguntarnos cómo descubrirlo y por qué hacerlo es tan importante para lograr algo, para conseguir algo, para hacer algo, para gestionar algo. Y la respuesta es que para hacer algo, impulsados, motivados, determinados, necesitamos conocer nuestros detonantes, necesitamos identificar ese algo que nos impulse a buscar esos caminos, esas formas, esas herramientas que nos lleven a lograr nuestros sueños. El propósito está muy relacionado con los sueños, con ese deseo que todos tenemos, esos objetivos que nos hacen sentir plenos, llenos, que nos hacen sentir felices, apasionados por lo que estamos haciendo, muy motivados. Ese básicamente es el propósito, es esa intención. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ver si hay comentarios, si hay algunas preguntas. Bienvenidos, Jonathan, bienvenidos, bienvenida a Universidad Hotel. Delia, gracias Delia por la bienvenida. Araceli, gracias por estar acá. Perú, hay personas de Perú por acá. Bienvenidos todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy orgullosa y muy feliz de poder estarles aportando desde mi perspectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos claro que el propósito es la intención, es ese para qué hago yo las cosas. Ahora, ¿para qué nos sirve identificar nuestro propósito? ¿O qué es lo que nos genera identificar nuestro propósito? Pues hacerlo, encontrarlo, va a detonar nuestro liderazgo, nuestro rendimiento, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo humano. Es muy importante tener esa claridad. Así como es importante encontrar nuestro propósito para algo, también es importante tener en cuenta para qué nos sirve. ¿Para qué me sirve encontrar mi para qué? Para perfeccionar o para mejorar, para engrandecer mi liderazgo, mi desarrollo personal, mi rendimiento, mis logros. Ese resultado, esa sensación que aparece después del objetivo cumplido. Entonces, esas acciones concretas, esos resultados concretos, eso que cada vez nos va fortaleciendo, va dándole más sentido a nuestro propósito. Y es una cadena, es un ciclo. Entre más motivados nos encontremos, más detonantes vamos a encontrar y mejor objetivo y mejor camino de objetivos vamos a formar nosotros para llegar a ese punto que queremos alcanzar, a esa visión, a esa misión, a esa meta, a ese logro específico al que queremos llegar. Todas estas detonantes o estas fortalezas que vamos encontrando cuando identificamos nuestro propósito, pues nos van generando más sentido, nos van cambiando nuestra forma de pensar, nos va mejorando nuestro discernimiento, nos va volviendo más elocuentes, nuestra forma de pensar, de hablar y hacer van a tener un sentido lógico. Ahora, importante, como les decía al principio, el propósito y el objetivo son conceptos distintos que se complementan.
El propósito es la voluntad para hacer algo, es esa intención. Los propósitos nos permiten ponernos en posición de lograr un sueño, una meta, un objetivo, un deseo. Los objetivos, en cambio, tienen límites. Los objetivos, cuando los diseñamos basados en verbos, en acciones. Y esos objetivos van a cumplir ciertos pasos que son los que nos van a ir generando ese paso a paso de logros pequeños que al final se van a convertir en una gran cadena de objetivos, en una gran cadena de logros que nos van a ir llevando y que nos van a ir trazando ese destino que nos va a llevar a ese fin, que nos va a permitir medir nuestros alcances, que nos va a permitir detonar algunas cosas, algunas debilidades, algunas interacciones que necesitemos mejorar, desarrollar, perfeccionar, fortalecer, en los cuales necesitemos mejorar nuestra estructura, nuestra formación, en fin, todos esos aspectos que necesitemos empezar a conectar para que nuestro propósito tenga un sentido, porque es el camino en el que vamos a transmitir o por el cual vamos a transmitir e impactar para de alguna manera ser recordados como una persona en particular, como alguien especial. Eso sucede mucho cuando encontramos personas en los grupos que tienen ese charm, que tienen ese algo especial, ese brillo, que tiene esa luz, que cuando esa persona habla, comunica, aporta, ayuda, las otras personas detectan ese liderazgo, detectan esa fortaleza, detectan esa determinación, detectan esas acciones conscientes que la hacen especial. Es porque tenemos o esas personas tienen ya definido su propósito, tienen claro para qué están ahí, cuál es su camino de objetivos y hacia dónde quieren llegar desde ese punto en el que están administrando sus fortalezas, sus talentos, sus pasiones y mejorando también sus debilidades. Quiero ver si aquí hay algún otro comentario. Bueno, no hay comentarios, no me quiero perder las preguntas. En un rato hacemos un espacio, un momento, un pequeño break de preguntas para que me pregunten lo que quieran, si tienen alguna inquietud, si quieren aclaración en algún concepto. Aquí estoy disponible para entregarles el día de hoy la información de la mejor manera para que se la lleven muy clara, que la disfruten realmente, que la charla sea una charla que les deje algo para ustedes, que puedan aplicar. Entonces estábamos hablando de la conexión de el propósito con el objetivo y que conectándolos encontramos ese camino para transmitir e impactar, para ser recordado como unas personas únicas, especiales, porque el propósito es continuo, es dinámico, todo el tiempo se mueve, está muy atado al cambio, está atado a la dinámica de la vida, a las circunstancias, a la transformación y tiene todo que ver con la razón por la que te mueves hacia adelante. Así que en esta época, en esta nueva era del desarrollo digital, en esta nueva era del conocimiento en la que todos estamos yendo con nuestros talentos, con eso que nos fortalece y lo estamos compartiendo con el mundo, necesitamos también tener esa ancla, ese propósito definido para poder transmitir, para tener estructura en lo que estamos transmitiendo, en lo que estamos contando, en quiénes somos y para qué estamos acá. Hay muchas personas que encuentro en mis cursos, con mis alumnos, con mis clientes, con mis grupos donde hago mente maestra y ese tipo de experiencias en donde nos reunimos con personas a aportar y a compartir desde nuestros propósitos. Muchas de ellas expresan esas frases como yo quisiera realmente hacer X cosa o si yo pudiera hacer X cosa o hablan de yo sueño con hacer X cosa. Entonces, si lo notamos, la palabra hacer siempre es la que define esa connotación de la frase. Esa palabra hacer es la que diseña el objetivo de la frase. Quisiera, desea, sueña con hacer algo esa persona que está expresando. Esto lo que significa es que estamos limitando ese hacer. Cuando lo bloqueamos con el quisiera, lo bloqueamos con el pudiera.
porque no estamos haciendo acciones conscientes. Nos estamos limitando ese deseo que tenemos, estamos bloqueando la acción que eventualmente nos va a llevar a conseguir eso que queremos o soñamos o deseamos, eso que nos podría hacer sentir plenos, llenos, felices, que nos podría hacer disfrutar de lo que hacemos, de lo que sabemos hacer y o de cómo lo hacemos o el resultado que logramos con esa forma, con ese estilo, con esa metodología de hacer algo. Esto es lo que básicamente quisiera que tuvieran mucha atención cuando están definiendo sus objetivos, cuando están emprendiendo, cuando están estudiando, cuando se están desarrollando de alguna manera, cuando hablamos de ese quisiera, de ese pudiera, cuando hablamos de ese yo sueño, que a veces confundimos los sueños con ilusiones, porque los sueños realmente sí se pueden cumplir, si le ponemos tiempo, si le ponemos objetivos, los sueños también se cumplen. Pero cuando hablamos de ese quisiera y ese pudiera, a veces nos quedamos ahí, nos quedamos solo con la intención. A pesar de que el propósito es una intención fuerte, también está basado en la determinación. Entonces necesitamos desbloquear esas acciones conscientes y lo hacemos ejecutando, lo hacemos accionando, lo hacemos plasmando, escribiendo. Estos son unos tips que les quiero dejar para cuando estén sentados, haciendo sus introspecciones, buscando ese propósito, buscando ese gran para qué, y no saben por dónde empezar, a veces no tenemos muy claro el concepto, no se nos facilita, no logramos encontrar visualmente ese camino hacia dónde ir. El recurso es sentémonos, utilicemos una hoja, empecemos a pensar, empecemos a escribir y empecemos a diseñar esas cosas que realmente queremos hacer. Y allí vamos a empezar a identificar de una forma más tangible cuando escribimos, estamos plasmando nuestras ideas y estamos volviéndolas tangibles. Cuando las volvemos tangibles, somos capaces de discernir un poco mejor porque las estamos viendo dentro de una realidad, en una hoja de papel, en un cuaderno, en una notita, en un tablero, en un dream board, en una parte donde podamos visualizar. Cuando nosotros visualizamos, podemos volver más tangibles nuestras ideas. Por eso es tan importante escribir esas ideas, empezar a escribir esos deseos, esos sueños, ese propósito. Y de esa manera es como podríamos empezar a ese primer paso para desarrollar nuestro propósito que eventualmente vamos a poder perfeccionar y mejorar hacia un camino de objetivos, hacia una visión, hacia una misión, hacia ese punto al que queramos llegar. Estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, necesitamos tener claro nuestro propósito y nuestro camino de objetivos. Entonces, esa sería una de las herramientas que quisiera dejarles el día de hoy. Las ideas que tenemos intangibles en nuestra mente las podemos convertir en ideas tangibles pasándolas a la escritura, pasándolas a una nota, a un papel, y de esa forma podemos empezar a modelar con una mejor claridad cuáles son esos propósitos. Entonces aquí viene el primer punto de inflexión, desbloquear la acción, como les estoy indicando. Para hacerlo necesitamos acudir a nuestros detonantes, que son los que nos motivan a accionar, a hacer las cosas. Es cuando estamos sentados y sentimos físicamente esa sensación de voy a hacer algo, quiero hacer esto. Y me levanto, me muevo físicamente y lo hago. Eso hace parte de las prácticas de productividad personal, organizacional, profesional. Allí también aparecen los detonantes. Este es un concepto que a veces asociamos mucho con la parte espiritual y emocional, pero va amarrado directamente a la parte de la productividad, de la orientación al logro. Hoy vamos a hablar solamente de cómo el propósito impacta, pero esta base, este concepto, es un concepto básico de productividad. Entonces, cuando encontramos o cuando acudimos a nuestros detonantes, que son los que nos motivan a accionar, por ejemplo, ¿cuáles son esos detonantes para aterrizar un poco el concepto? Mejorar mi calidad de vida, mejorar la calidad de vida de mi familia, mejorar mi nivel de vida, que es distinto, mejorar el nivel de vida de mi familia, ganarme la vida, recibir dinero, viviendo de lo que me apasiona,
desarrollando una habilidad, si quiero vivir de la música, del arte, de la pintura, desarrollando esa habilidad de una forma técnica basada en el propósito, nos va a permitir lograr eso que soñamos, lograr desarrollar esas habilidades que soñamos, que queremos, que deseamos. Es una forma de probarnos a nosotros mismos que sí somos capaces de realizar eso que nos hace feliz, eso que nos impulsa a hacer cosas para al final llegar a un sentimiento de felicidad, de plenitud, de agradecimiento, de tranquilidad. Pero todo esto no es solamente un tema, como les decía hace un momento, de la emoción. Necesitamos las acciones conscientes, necesitamos las acciones masivas, necesitamos la planeación, necesitamos el desarrollo, necesitamos los planes de acción. Todo es un marco el que contiene todo ese punto de movernos de A a B. Así es como lo logramos, así es como desbloqueamos realmente la acción para poder generar ese punto de inflexión y empezar a avanzar en ese camino de objetivos que al final del día nos va llevando un poco más cerca de ese propósito que tenemos en mente. Entonces, aquí básicamente tendríamos ya de una forma un poco más clara el poder que tiene encontrar nuestro propósito. Hacer eso que nos hace felices nos da fuerza, determinación, nos permite superar o rodear los obstáculos, nos proporciona ideas, despierta nuestro genio creativo porque sencillamente queremos hacer las cosas y cuando queremos hacer las cosas tomamos las decisiones para encaminarlas de alguna manera. Más temprano que tarde vamos logrando esos objetivos que al final del día nos llevan a encontrarnos de frente con nuestro propósito, con nuestra fuerza motora, con esa emoción que nos hace salir de la cama todos los días, que nos permite o que evita que derrochemos el tiempo, que nos invita mejor a invertirlo, que nos invita a ser productivos, a dejar de ser activos y hacer un millón de cosas en desorden, a volvernos unas personas productivas, a generar, a hacer tareas de alto rendimiento, a volvernos unas personas con un propósito que estamos dentro del marco del logro y de la productividad. Es por eso que es tan importante a nivel educativo trasladar este tipo de conceptos porque necesitamos que las personas que se están formando desde niños hasta adultos identifiquemos que el propósito también nos mueve, que es una forma positiva de movernos, de estimularnos, de generar ese desarrollo que queremos para llegar al otro punto. Ahora, veamos también la otra cara de la moneda. Pensemos en esa otra sensación en la que seguramente algunos de nosotros en algún momento habremos tenido en mente. Para los que están en la pregunta, ¿y yo cómo encuentro mis detonantes? ¿O cómo defino mis propósitos en función de mis objetivos de vida, de mi carrera, de mi trabajo o de mis relaciones personales? Porque, ojo, la realidad es que no todos estamos diseñados para digerir claramente este tipo de información. No todos tenemos desarrollado ese entendimiento para poder descifrar ese cómo lo hago, ese cómo lo logro, ese camino de objetivos, cómo lo construyo. Entonces, eso que te hace dudar de ti, necesitas empezar a superarlo, necesitamos empezar a superar esas inseguridades para que adentro pueda fluir la determinación y podamos correr tras eso que nos apasiona, eso que realmente nos haga feliz, que no nos canse, que no nos agote, que no nos aburra, que nos haga sentir mejor. Entonces les quiero recomendar el día de hoy, para superar este obstáculo, el libro El test de la pasión de Janet Bray Atwood. Janet Bray Atwood, se llama El test de la pasión, que habla básicamente de cómo identificar paso a paso tus pasiones para descubrir tu destino, para descubrir hacia dónde realmente tú quisieras ir y que inevitablemente te impulsa, porque nuestro principal objetivo es venir a ser felices a este mundo, nos impulsa a través del conocimiento, del crecimiento, de la superación, de vivir de una mejor forma, de estar en paz con la forma en la que se desarrolla nuestra vida, nos impulsa a encontrar entonces esas pasiones y esas habilidades que nos permiten empezar a encontrar nuestros detonantes,
Entonces, para que lo anoten, el libro se llama El test de la pasión de Janet Bray Atwood y Chris Atwood, de Janet Bray Atwood y Chris Atwood. Así se llama el libro, es un libro muy sencillo de leer, es un libro que es sencillo para digerir, para entender, nos presenta una forma práctica de encontrar esa forma, ese método que nos permita modelar nuestros detonantes, que nos permita identificar cómo podemos encontrar eso que nos motiva a avanzar en nuestro paso a paso. Ahora, la segunda opción que podemos utilizar para encontrar nuestro propósito es buscar la perspectiva de algunas personas que ya hayan llegado a descubrir su propósito, que ya sean capaces de contarnos cómo lo hizo, que nos cuenten qué pasos dio, qué pasos generó, cómo aprendió a identificar, a resolver, a solucionar. Yo aprendí a desarrollar mi entendimiento en el proceso del hacer, en la experiencia. 13 años entrenando personas me han permitido desarrollar ciertas habilidades para transmitir las ideas, para contar la información, para llegar con la información a la mente de otras personas y poder implementar, poder desarrollar y por consiguiente encontrar unos objetivos, unos logros, unos resultados. Entonces, son formas en las que encontramos o son características que cada persona individualmente tiene y que se van desarrollando con el proceso del hacer. Aquí estamos hablando del expertise de las personas. Cuando encontramos a alguien que hace muy bien unos pasteles y yo quiero estudiar pastelería, entonces la mejor forma o una alternativa que yo puedo utilizar para avanzar un poco más rápido en mi camino de objetivos es buscar la perspectiva de esta persona, entender un poco desde su punto de vista cómo logró, cómo rodeó obstáculos, cómo superó obstáculos y qué errores a lo mejor pudo haber cometido esta persona que en lo posible desearía yo no cometer y que me permitirían avanzar un poco más rápido. Entonces, el día de hoy, precisamente por eso estoy aquí yo entregándoles un poco de mi perspectiva para que se vayan con esa pregunta en mente, cuáles son mis detonantes, cuál es mi fuerza motora, qué es lo que me levanta cada día de la cama, para qué me levanto cada día de la cama y cuáles son esos pasos que yo debería construir desde ese punto de vista para empezar a lograr, para empezar a avanzar, para empezar a encaminarme hacia ese punto al que quiero llegar. Porque si algún momento de nuestras vidas nosotros nos cuestionamos acerca de la razón por la cual estamos acá o a qué vinimos a este mundo, pues necesitamos empezar a concientizar un poco esas preguntas y empezar a identificar cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, qué queremos lograr nosotros desde nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras habilidades e incluso nuestras debilidades, porque a veces nuestras debilidades se convierten en nuestras más grandes fortalezas cuando sabemos cómo utilizarlas. Entonces, aquí en este punto de la charla, nuevamente voy a hacer un pequeño espacio para revisar si hay algunas preguntas, si hay dudas, si alguien quiere comentar algo. Ángel Mora, Colombia presente, quiero estudiar licenciatura en Ciencias Sociales. Te felicito, me parece maravilloso. ¿Qué debemos hacer para superar las limitaciones a seguir con nuestro propósito? Excelente pregunta. Cuando nosotros identificamos nuestras limitaciones, ya tenemos la mitad del camino recorrido. ¿Por qué? Porque uno de los obstáculos más grandes es cuando ni siquiera sabemos o ni siquiera somos conscientes de eso que nos está permitiendo no avanzar. Ahora, cuando ya hemos identificado nuestras limitaciones, ¿cuáles son esas limitaciones? Esas limitaciones pueden ser el miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a perder dinero, el miedo a perder tiempo, puede ser el miedo a equivocarse, tan fácil como el miedo a equivocarse. Y yo en este momento, para continuar con tu propósito, lo que te diría es que empieces a experimentar
No podemos ir todo el tiempo con la seguridad al 100%. De hecho, es recomendable que nosotros de alguna manera nos equivoquemos un poco más rápido al inicio del proceso, porque eso nos va a permitir corregir, nos va a permitir mejorar un poco más rápido y más a corto plazo ese prototipo que estemos diseñando. Por ejemplo, si tenemos algunas limitaciones para hablar frente a la cámara, para explicar frente a un público, algunas limitaciones que nos hacen pensar a lo mejor que no somos capaces, que no tenemos suficiente conocimiento, que no tenemos suficiente expertise para hablar con otras personas y empezar a brindarles apoyo desde nuestra perspectiva. La única forma en la que podemos superar esas limitaciones es de alguna manera experimentándolas. Puedes empezar con grupos pequeños. Si me quieres ampliar un poco más la limitación, te puedo ampliar también un poco más la respuesta, pero lo que te podría decir es que empieces a experimentar en grupos pequeños, en espacios seguros, que busques personas que piensen de la misma forma la que tú piensas, que estén como en una misma sincronía y te permita empezar a identificar, además de esas limitaciones que ya tienes, identificar además qué herramientas aplican a tu estilo de vida, a tu personalidad, a ese objetivo que tú tienes para que puedas empezar a superar o a rodear esos obstáculos, que son las formas que encontramos para avanzar. Necesariamente o usualmente las personas piensan que necesariamente necesitamos luchar contra el obstáculo, que necesitamos enfrentarlo, que necesitamos irnos de frente contra ese bloqueo que tenemos identificado y resulta que no es así. Podemos encontrar alternativas, podemos encontrar caminos, podemos encontrar formas que nos permiten llegar a nuestro propósito, a cumplir nuestro camino de objetivos de una forma distinta. Para eso existe la estrategia, para eso existe la orientación al logro, para eso existe la productividad, para que nos permita empezar a identificar, a medir, a clarificar los procesos. Y cuando tenemos todas esas herramientas en nuestras manos, cuando tenemos la forma de leer esas acciones de una forma tangible, podemos mejorar, podemos avanzar. No necesariamente tenemos que superar o enfrentar ese bloqueo, sino que podemos encontrar una forma de rodearlo, de superarlo, de alguna manera que nos permita generar un avance. Entonces, Noli, espero haber sido clara con la respuesta. Si no es así, me preguntas de nuevo, con muchísimo gusto. Sí, El test de la pasión de Janet Bray Atwood es un libro muy sencillo de leer, es muy fácil y es una herramienta que nos permite encontrar muchas alternativas que nosotros a veces ni creíamos que teníamos en mente. Hola Angélica, ¿qué tan importante es el entorno que nos rodea para poder cumplir nuestras metas? Familia, amigos, compañeros, todo. Es muy importante. El entorno es muy importante. No te voy a decir que es fundamental, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque como hace un instante estaba recomendándole a Noli, es importante tener un entorno en donde las personas motiven, que las personas impulsen, que estén dispuestas a apoyar, que estén dispuestas a entender, que estén dispuestas a comprender esos cambios de conceptos, esos cambios en las acciones, esos cambios en las formas de pensar, en las formas de decidir, en nuestra forma de discernir que empezamos a desarrollar cuando estamos buscando alternativas. Cuando estamos buscando alternativas y estamos conectados con nuestro propósito, empezamos a ver más claramente los caminos, empezamos a ver más claramente cómo podría yo hacer para llegar allá. Cuando decimos, por ejemplo, caso real, redes sociales, es que yo para conseguir clientes necesito 1000 clientes. Ok, entonces, ¿cómo consigo esos 1000 clientes? ¿Qué necesito hacer para empezar yo a cumplir con esos requisitos, esos micro requisitos que me van a permitir a mí avanzar, generar, evolucionar? Entonces, cuando estás rodeado de un entorno
que te permite o que te genera esa comprensión, esa tranquilidad, ese impulso, ese apoyo que está en sinergia con lo que tú estás pensando, claramente se te va a facilitar un poco más. Sin embargo, pues en todas las situaciones no va a ser igual. Probablemente alguna persona, para alguna otra persona aplique que está en un entorno en el que no es comprensible esa nueva forma de pensar, esas nuevas ideas. Van a decir, no, pues esta persona ahora en qué está pensando, porque está pensando de esta forma tan idealista, tan emocional, tan, bueno, qué sé yo, porque no están comprendiendo que ya hay otro detonante que está impulsando a esa persona a buscar. Entonces, allí lo que yo te recomendaría, en el caso positivo, maravilloso, entrar en sinergia con esas personas, compartir y empezar a experimentar y buscar caminos. En el caso en el que no tienes esa fortuna de tener un entorno que te apoye y que te aplique y que te impulse también a seguir esas esas ideas nuevas que estás teniendo, es que busques tranquilidad, que busques un entorno privado donde puedas pensar, donde te puedas sentar a escribir, donde puedas empezar a plasmar de alguna manera esas nuevas ideas para que puedas empezar a visualizar y a dimensionar tus ideas. La otra opción que te recomendaría es que te involucres en grupos de mente maestra. Hay muchos grupos de mente maestra. Yo tengo algunos grupos de personas con las que nos reunimos y buscamos entre todos alternativas para que las otras personas también puedan empezar a avanzar e ir todos a un nivel que nos va permitiendo evolucionar de una forma homogénea. Entonces, los grupos de mente maestra ayudan mucho, aportan mucho, tú recibes de la perspectiva de otras personas, entiendes la posición de otras personas, tienes algunos expresan problemas, inconvenientes, obstáculos y cuentan además cómo los desarrollaron y eso sirve muchísimo para cuando nosotros estamos también en esa posición en la que no tenemos con quién compartir esos pensamientos, esos ideales y ese tipo de forma, no tenemos la forma para compartir y rodear esos obstáculos. Muchas gracias por su respuesta, te quedó muy claro. Excelente, me encanta que te haya quedado súper, súper claro. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo vencer el miedo a enfrentar los obstáculos en la vida? Bueno, yo tengo una charla acerca de cómo vencer el miedo y básicamente, en resumen, en esa charla yo les hago el alcance y les comento básicamente que el miedo es nuestro ego que nos está protegiendo de accionar. Nuestra mente usualmente lo que menos quiere es pensar. Nuestra mente siempre quiere estar ahorrando energía para nosotros. Nuestra mente siempre quiere estar tranquila, quiere estar dentro del mismo espacio de confort, nos va siempre a frenar, a obstaculizar, nos va a tener ahí con ese pensamiento de así estoy bien, no necesito hacer eso, no necesito evolucionar, no necesito cambiar, no necesito mejorar, no necesito enfrentar mis propios miedos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros salimos de nuestro espacio de confort, de nuestra zona de confort? Nosotros enfrentamos situaciones que nos generan incomodidad, que nos incomodan, que no nos gustan, que las evadimos de alguna manera. Yo la recomendación que les hago cuando me preguntan cómo vencer el miedo es empezando por hacer actividades que te incomoden de alguna manera, que te generen esa incomodidad. Si eres tímido y no te gusta hablar con personas, entonces mi recomendación es empieza a intentar a saludar a los vecinos, empezar a conversar con alguna persona que te encuentres en tu camino hacia el trabajo o alguna persona del trabajo que te cruzas a la hora del almuerzo, empezar a generar ese relacionamiento que te va a permitir demostrarte a ti mismo que sí eres capaz, que saludar, que conversar, que socializar con otras personas no es tan grave como pensábamos que era. Entonces el miedo funciona de esa manera. El miedo lo que hace, o el miedo en lo que se escuda o lo que lo fortalece es nuestro ego. Cuando nuestro ego pone a nuestro cerebro en el modo estoy tranquilo, no necesito esto, nos está protegiendo de la vergüenza, si es que nos da pena, nos está protegiendo del me equivoqué,
nos está protegiendo de que alguna persona de nuestra familia o de nuestro entorno nos juzgue. ¿Por qué hiciste eso si eso era muy difícil? Tú no podías hacer eso. Entonces, nuestro ego es lo que genera ese temor, porque nos quiere proteger. Ahora, cuando somos conscientes de eso, cuando somos conscientes es que yo soy tímido, es que no soy capaz de hablarle a una cámara, es que no soy capaz de hacer una conferencia, es que quiero escribir un libro, pero ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que yo, ¿por qué me atrevo a escribir un libro? ¿Sí? Ese es nuestro ego protegiéndonos de los factores externos que no nos tienen que importar cuando nosotros tenemos claro nuestro propósito. Entonces, si tú basas tus miedos, no, si tú basas tus acciones en tu propósito, vas a lograr vencer un poco más fácil tus miedos buscando salir de la zona de confort. ¿Cómo se sale de la zona de confort? Haciendo justamente en pasos muy pequeños esas tareitas, esas cositas que no nos gusta hacer o que nos generan incomodidad, que realmente preferimos no hacerlas, que no, yo prefiero no ir a esa fiesta porque yo no sé bailar y no me da pena, no quiero. Entonces, es precisamente entrar a ser un poco más conscientes de esas emociones, porque siendo conscientes de ellas podemos manejarlas, podemos rodearlas. Como les decía hace un momento, no necesariamente necesitamos enfrentar, podemos rodear también buscando otros caminos y buscando otras alternativas. Vamos a ver si hay aquí otra pregunta. Espero, Silvia, que te haya quedado clara la respuesta. Me comentas. Bueno, aquí me preguntan por el miedo al cambio. Bueno, con respecto al miedo al cambio, hay un libro que les quiero recomendar también, aprovechando esta pregunta del miedo al cambio, y es ¿Quién se ha llevado mi queso? No sé si han escuchado de pronto en audio, ya lo pueden conseguir, o no sé si lo han leído, pueden leer el resumen, pero básicamente este libro de lo que nos habla es de la zona de confort. La zona de confort, estamos acostumbrados a encontrar las cosas, las situaciones, nuestra vida en general que se surta de la misma manera siempre, sin modificaciones, sin cambios, sin que tengamos que esforzarnos para generar acciones conscientes y acciones masivas frente a las situaciones que se nos presentan a diario. Entonces, el miedo al cambio, cuando hablamos del miedo al cambio, a mí me gusta decirlo como el cambio abrupto. Me gusta que son situaciones extracurriculares, cosas extra que se nos aparecen y que nos obstaculizan a veces nuestra ruta tranquila, nuestro paso a paso tranquilo, nuestro día a día tranquilo, sin modificaciones, sin cambios, sin emociones. Entonces, cuando me preguntan de el miedo al cambio, me gusta recomendarles primero este libro que habla de la forma en la que tenemos que estar nosotros siendo conscientes de los eventuales cambios que todo el tiempo se están presentando en nuestras vidas. Lo que sucede es que nosotros no somos conscientes de los cambios que se están sucediendo a veces a nuestro alrededor. No somos conscientes que las cosas van cambiando, que se van modificando, así como las relaciones se van modificando, la tecnología se va modificando. La forma, por ejemplo, de prestar un servicio está modificándose. Ahora todo lo hacemos digital. Antes íbamos a las empresas y entregábamos presencialmente nuestros servicios. Ahora lo hacemos a través de la digitalidad, lo hacemos a través de la tecnología. Y la mejor forma de enfrentar ese miedo al cambio es siendo conscientes que los cambios se suceden todo el tiempo y que necesitamos estar muy abiertos, explorar, entender, probar, experimentar todos esos cambios. Ya una vez que hayamos probado y experimentado y definitivamente son situaciones que no nos gustan, que no van con nuestra personalidad, con nuestro perfil profesional, con nuestra forma de pensar, con nuestra cosmogonía, con lo que sea, pues entonces continuamos nuestra vida, nuestra rutina, lo que sea. Pero la mejor forma de enfrentar el cambio o de romper ese miedo al cambio es primero
tratar de ser muy conscientes diariamente de todos los cambios que se suceden en todos nuestros aspectos personales y profesionales. ¿Cómo logramos ser conscientes? Dejando de ir en piloto automático, dejando de estar conectados todo el tiempo y el 100% a las redes, estando un poco más conscientes con nuestra familia, escuchando a las personas, entendiendo la perspectiva de las personas, leyendo un buen libro. Todas esas formas de sensibilizar nuestras emociones nos permite identificar esos pequeños cambios que a largo plazo, cuando los enfrentamos y ya están muy grandes, pues es cuando encontramos ese gran obstáculo que no sabemos y que no tenemos ni idea cómo enfrentar, y es donde estamos abrumados, donde nos encontramos saturados y no sabemos cómo para dónde coger. Entonces es muy importante ser muy conscientes de nuestro día a día, nuestras emociones, de nuestro gran para qué, de qué voy a hacer el día de hoy. En productividad yo recomiendo empresarialmente, profesionalmente y para la productividad personal, porque manejo productividad para las personas, les recomiendo mucho definir sus tareas. ¿Cuáles son sus tareas de alto rendimiento? ¿Cuáles son esas tareas que generan la diferencia? Esas tareas que realmente le suman a mi propósito, a mis objetivos. Esas tareas son las que debo realizar. Necesitamos dejar de ser activos y estar llenos de muchas tareas, y necesitamos volvernos productivos. Cuando somos productivos no necesitamos hacer 10.000 tareas en el día para que nuestro día valga la pena. Necesitamos hacer una o dos tareas o tres tareas en el día para que nuestro día valga la pena. Entonces, todo ese conjunto de conceptos y toda esa forma de ver la vida, de la perspectiva que les estoy trayendo hoy acá, es la forma en la que nosotros podemos encontrar el camino para superar nuestras creencias limitantes, nuestros obstáculos, nuestros miedos, cómo superar este gran cambio que se está sucediendo ahorita a nivel mundial. Esa es la forma en la que yo les recomendaría empezar a aterrizar sus emociones, leyendo libros, escuchando personas que tienen muy claros sus conceptos, formándose, tratando de detonar sus motivadores, su liderazgo, su desarrollo personal, su desarrollo profesional y su rendimiento. Esa es una forma que nos permite ser un poco más elocuentes a la hora de plasmar todas nuestras ideas. A ver, hola Angélica, ¿qué tan importante? Esta pregunta ya la respondí, muchas gracias. Me quedó muy claro, qué bueno Silvia, me alegra mucho que te haya quedado súper claro, genial. Vamos a ver. Bueno, a ver si hay otra pregunta por acá. No, bueno, no tengo más preguntas. Entonces, ya como conclusión, cuando hablamos del propósito de vida, estamos haciendo referencia a ese sentido que una persona le puede dar a su vida y a sus acciones de vida. Hay unas preguntas existenciales de esas cuando empezamos usualmente en grupos pequeños a filosofar y a hablar de cosas distintas en torno al tema del propósito, al tema de la motivación, al tema de si podemos, al tema de los detonantes, al tema de los logros, de la productividad y este tipo de cosas. Es que hablamos o nos encontramos con preguntas como ¿qué es lo que realmente a mí me gusta hacer? ¿Sí? Para que se lleven estas grandes preguntas y empiecen a construir sus hojitas, sus planos de propósito, es qué me gusta hacer mucho, que me emociona mucho, de qué podría yo vivir haciéndolo todos los días, todo el tiempo, que no me voy a cansar, que no me voy a aburrir, que me va a motivar, que me genera todo el tiempo más y más herramientas, que me genera más motivadores, que me genera aportarle a los demás de una forma generosa, que me permite entregar sin querer guardar para mí, porque lo hago. ¿Qué haría yo así no me pagaran? Y yo lo haría con gusto. Esas preguntitas así que a veces están ahí a la orden del día, pero no las plasmamos en ninguna parte, no las volvemos tangibles. Recuerden que la forma de volver tangible una idea es escribiéndola.
Esos son principios básicos de productividad, chicos. Una idea se vuelve tangible cuando yo la escribo. Cuando yo escribo mis pensamientos, los estoy viendo en la realidad, en mi propia realidad, en la realidad física. Entonces, empezar a plasmar esas preguntas, empezar a implementar todas esas respuestas es lo que me permite a mí empezar a generar mi camino de objetivos, empezar a generar eso con lo que yo voy a empezar a darle un giro a mi propósito, ¿sí? Hay muchas corrientes filosóficas y religiosas que tratan sobre estos temas y tradicionalmente se suele hablar de ser feliz, de crecimiento personal, de encontrar la plenitud, como algunos ejemplos de propósitos de vida. En el día de hoy yo les di otros ejemplos de propósitos de vida. ¿Cuáles son esos ejemplos? Mejorar mi calidad de vida, la mía y la de mi familia, ganar dinero, tener reconocimiento, cualquiera de esas ideas que nosotros tenemos, cualquiera de esos motivadores que detonan nuestro impulso, pueden ser nuestro propósito de vida. Ayudar a los animales, ayudar a las personas mayores, crear una fundación, poder dar una conferencia, una charla como esta, cualquier idea que nosotros realmente tengamos muy arraigada en nuestro interior, en nuestra emoción, nos va a permitir crear nuestro propósito de vida. El propósito va, como les dije al principio, va muy amarrado de la emoción, va muy amarrado de los objetivos, va muy amarrado de esa persona que nosotros queremos ser. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver si hay más preguntitas por acá, porque siento que hay movimiento aquí, pero sí me quedó muy claro, Silvia. Gracias, gracias. ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Sí, gracias. Muchas gracias, no recordaba el escritor. Entonces, chicos, como conclusión para este foro, el poder que tiene encontrar nuestro propósito es que vamos a ver más claramente nuestro camino de objetivos que eventualmente nos va a llevar a ese punto a donde nosotros queremos llegar con un sentido lógico, con un sentido productivo, con una motivación, con una intención, sobre todo disfrutando del proceso. Va detonando motivadores, pero necesitamos empezar a disfrutar el proceso. Ese es el truco para saber si realmente encontré mi propósito, si yo disfruto eso que estoy haciendo, así no me paguen, así no me funcione la primera vez, así no me funcione la segunda vez, así yo tenga que hacer unos esfuerzos extra económicos, emocionales, de formación, así yo necesite hacer unos esfuerzos, pero que soy consciente de ellos y los hago con ese gusto, con esa intención, con ese amor, con esa pasión, como lo vamos a ver o como lo van a ver en el libro El test de la pasión. Ahí podemos estar seguros que identificamos nuestro propósito, que realmente identificamos ese gran para qué, que es el que nos va a llevar a desarrollarnos tanto como personas como profesionales, porque pensaríamos que es solamente un tema personal, de desarrollo personal, y el tema del desarrollo profesional en este momento, en esta nueva era digital, en este nuevo espacio en donde estamos entregando nuestro conocimiento y ese quiénes somos al mundo, tener claro nuestro propósito nos puede volver muy fuertes, nos puede volver referentes, nos puede volver unas personas de valor que aportan, que ayudan a los demás y que a su vez se están aportando para sí mismos, porque cada vez que experimentamos algo en lo que generamos para los demás, estamos creciendo nosotros también. Entonces, esa sería la conclusión. Por aquí está Dani Lagarda. Muchas gracias por tu valiosísimo aporte y transmitir tantos conocimientos. Qué bueno que nos puedas enseñar y dar testimonio de lo que es ayudar a los demás. Exactamente. Aquí hay una persona de mi tribu con las que nos reunimos para ayudarnos, apoyarnos, entregar y generar para los demás desde la claridad y desde la definición de nuestro propósito. Entonces, chicos, me place mucho haber estado aquí con ustedes. Ha sido un gusto. Muchas gracias a UTEL por la invitación. Muchas gracias
por haberme permitido estar aquí entregándoles desde mi propósito, desde mi perspectiva, desde la forma en la que yo veo la vida y veo cómo podemos todos desarrollarnos de una mejor manera profesionalmente, logrando las cosas, siendo productivos, generando herramientas, generando resultados, midiendo, como lo dicta las bases y los conceptos de la productividad, pero basados en la parte emocional y la parte del ser, que es tan importante cuando nosotros empezamos a experimentar profesionalmente en cualquier área. Ahí es donde hablamos del know-how, por eso se habla del know-how, lo que esa persona sabe, no es solamente la parte técnica, sino también su parte emocional. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias. Cualquier comentario, pues pueden dejarlo aquí abajo del video. Yo los voy a estar leyendo después. Y nada, un abrazo muy grande, espero que estén muy bien y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Aquí los voy a dejar con las personas del staff de la universidad que están dejándoles unos mensajitos súper interesantes para las personas que están acá. Y nada, un abrazo, cuídense mucho y muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.